El mundo no respeta lo que sientes, respeta cómo te controlas cuando duele. Hay una verdad que incomoda, pero que define cómo te perciben. El mundo no te respeta por lo que sientes, te respeta por cómo te comportas cuando estás sintiendo. No por el dolor que cargas, sino por la forma en que lo sostienes sin derrumbarte frente a todos. Nadie te pregunta qué tan difícil fue. Nadie mide la intensidad de tu lucha interna. La evaluación ocurre en silencio, observando si te gobiernas o si te desbordas. Esto no es crueldad. Es naturaleza humana. Vivimos rodeados de personas cansadas, heridas, frustradas. El dolor dejó de ser algo excepcional. Por eso ya no genera respeto. Lo que marca la diferencia no es sentir, es cómo actúas mientras sientes. Porque cuando el momento aprieta, cuando la presión sube, cuando algo duele de verdad, ahí se revela tu verdadero carácter. La debilidad no se muestra cuando lloras. Se muestra cuando pierdes el control. Cuando reaccionas sin pensar. Cuando permites que cualquiera tenga acceso directo a tu estado emocional. Cada reacción impulsiva es una cesión de poder. Cada explosión innecesaria es una señal de que algo afuera te está gobernando por dentro. Y aquí está el punto clave, no necesitas fingir seguridad para ser fuerte. Fingir es frágil. La verdadera fortaleza no se actúa, se entrena. Entrenar la mente es mucho más difícil que endurecer el corazón. Endurecerte solo te vuelve reactivo. Entrenarte te vuelve estable. Durante mucho tiempo confundimos fortaleza con silencio, carácter con dureza y control con negación. Nos tragamos el enojo, maquillamos el miedo, escondemos la tristeza. Desde afuera parece firmeza, pero por dentro se acumula presión. Y lo que no se entiende, tarde o temprano explota. Una emoción ignorada no desaparece, se transforma en reacción. Y una reacción sin conciencia termina saboteando relaciones, decisiones y oportunidades. La fortaleza real empieza cuando te atreves a mirar lo que pasa dentro sin juzgarte. Cuando aceptas que sentir es humano, pero reaccionar sin pensar es opcional. Las emociones no son órdenes, son información. El miedo no te dice que huyas, te dice que algo importa. La ira no te dice que ataques, te dice que un límite fue cruzado. La tristeza no te pide que te derrumbes, te pide que pares y escuches. Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de pelear con lo que sientes y empiezas a liderarlo. Ya no te defiendes desde la herida, respondes desde el carácter. Y eso se nota. Se nota en tu tono, en tu postura, en tu manera de decidir. La gente deja de verte frágil y empieza a verte confiable. No porque no sientas, sino porque no te desbordas. Gobernarte a ti mismo es el nivel más alto de poder. Porque quien se controla no puede ser controlado desde afuera. En un mundo lleno de ruido emocional, la estabilidad se convierte en una ventaja competitiva. La calma, cuando es auténtica, intimida más que el enojo. No necesita explicación. Se siente. El día que entiendes que tu valor no está en reaccionar, sino en elegir cómo responder, recuperas tu poder. Y cuando recuperas tu poder, ya no necesitas demostrar nada. El mundo lo nota. Siempre lo nota. La mayoría de las personas cree que el poder está en reaccionar rápido. En responder primero. En imponerse. Pero la verdadera ventaja no vive en la velocidad del impulso, vive en la pausa. Ese pequeño espacio entre lo que ocurre y cómo eliges responder es donde se define tu carácter, tu autoridad y tu impacto. He visto personas brillantes perder respeto por una sola reacción emocional mal gestionada. Y también he visto a personas comunes ganar influencia simplemente porque supieron esperar unos segundos antes de hablar. No fue inteligencia superior. Fue autocontrol. Fue entender que no todo merece una respuesta inmediata y que no todo conflicto necesita escalar. La pausa no es debilidad. Es dominio interno. Es la capacidad de sostener la emoción sin obedecerla. Cuando no haces una pausa, reaccionas desde la herida. Y cuando reaccionas desde la herida, entregas el control. El impulso es rápido, sí, pero también es torpe. La pausa es lenta, pero es precisa.
Aquí está una verdad incómoda: nadie te percibe fuerte porque no sientas. Te perciben fuerte porque no te desbordas. Porque no explotas. Porque no conviertes cada incomodidad en una batalla emocional. La gente no confía en quien se quiebra bajo presión. Confía en quien puede respirar mientras otros pierden el centro. La inteligencia emocional no es frialdad. Es claridad. Es poder decir internamente: estoy sintiendo esto, pero no soy esto. Es reconocer la emoción sin dejar que tome el volante. Y eso empieza con algo tan simple como nombrar lo que pasa dentro. Decirte: estoy frustrado, estoy inseguro, estoy molesto. Cuando nombras la emoción, la sacas de la sombra. Lo que se entiende se puede dirigir. Las decisiones más sabias de mi vida no llegaron cuando estaba calmado por naturaleza. Llegaron cuando aprendí a no obedecer el primer impulso. Hubo conversaciones que no arruinaron relaciones porque elegí esperar. Hubo silencios que me salvaron de errores que me habrían costado años. Esperar no me hizo débil. Me hizo estratégico. 3 respiraciones profundas pueden parecer insignificantes, pero cambian todo. Cuando respiras, le devuelves oxígeno a tu mente. Cuando retrasas la respuesta, recuperas el mando. No se trata de parecer frío o distante. Se trata de ser dueño de tu energía. Bajo presión, todos revelan quiénes son. Algunos explotan. Otros se desmoronan. Pero quien mantiene la calma se vuelve impredecible. Y la imprevisibilidad, cuando viene desde el control, genera respeto. La gente no sabe cómo atacarte cuando no reaccionas como esperan. La pausa también es liderazgo. Nadie sigue a alguien que se desborda. Nadie confía en alguien que no se gobierna. El liderazgo emocional no se proclama, se demuestra en esos momentos incómodos donde podrías reaccionar, pero eliges responder. Esperar unos segundos no te quita autoridad, te la da. Te permite responder con intención, no con reflejo. Te permite proteger relaciones, decisiones y reputación. Porque perder el control nunca te da ventaja, aunque en el momento parezca lo contrario. Si hoy sientes que todo te detona, no necesitas cambiar al mundo. Necesitas aprender a pausar. Respira. Observa. Responde. Esa simple secuencia puede transformar la forma en que negocias, lideras, discutes y decides. El verdadero poder no hace ruido. No se impone. Se sostiene. Y se construye en la pausa. Uno de los mayores errores emocionales que cometemos es reaccionar a todo. Opiniones ajenas. Comentarios pequeños. Gestos ambiguos. Silencios incómodos. Cada vez que reaccionas sin elegir, entregas poder. Porque reaccionar a todo es permitir que cualquiera tenga acceso directo a tu estado emocional. Y cuando cualquiera puede moverte, tú no estás gobernando nada. Durante mucho tiempo viví así. Todo me detonaba. Todo parecía urgente. Cada palabra ajena tenía el poder de alterar mi energía. Y no lo notaba, pero estaba agotado. No por lo que hacía, sino por lo que reaccionaba. Cada reacción impulsiva era una fuga de atención, una pérdida innecesaria de enfoque. El problema no era el mundo. El problema era que no había filtros. La madurez emocional comienza cuando aprendes a seleccionar. No todo merece una respuesta. No todo ataque es una guerra. No toda provocación es una amenaza. Hay batallas que no se ganan enfrentándolas, sino retirándote con dignidad. Y eso no es debilidad. Es criterio. Elegir no reaccionar no significa ignorar la realidad. Significa administrarla. Significa decidir conscientemente qué merece tu energía y qué no. Porque tu energía es limitada. Y cuando la gastas en todo, no te queda para lo importante. La autoridad no se construye reaccionando, se construye seleccionando. Aquí hay algo que pocos entienden: cuando no reaccionas, no pierdes. Cambias la dinámica. Obligas al otro a enfrentarse consigo mismo. El silencio consciente no es ausencia, es presencia controlada. Es decir, esto no me gobierna sin necesidad de explicarlo.
Muchas personas confunden autocontrol con pasividad. Pero no reaccionar no es callar por miedo. Es callar por claridad. Es saber que no todo comentario merece defensa y no toda crítica merece explicación. A veces, explicar demasiado es una forma de inseguridad. El silencio, cuando es elegido, comunica certeza. Elegir tus batallas emocionales es un acto de respeto propio. Es reconocer tu valor y proteger tu paz. No todo estímulo merece decidir cómo te sientes. No todo ruido merece entrar. Cuando empiezas a filtrar, algo cambia. Te vuelves más estable. Más preciso. Más difícil de desbordar. Y esa estabilidad se siente. La gente comienza a percibir que no estás disponible para el caos. Que no entras en juegos emocionales. Que no reaccionas desde la herida. Y eso genera respeto. Porque quien no se desborda transmite control. Cada vez que eliges la calma, fortaleces tu carácter. Cada vez que eliges no engancharte, entrenas tu dominio interno. La verdadera fortaleza no está en demostrar que puedes reaccionar, sino en demostrar que puedes elegir. Elegir cuándo hablar. Elegir cuándo callar. Elegir cuándo retirarte. No reaccionar también es una respuesta. Es decir, esto no define quién soy, no cambia mi rumbo, no merece mi desgaste. Y cuando tomas esa postura, recuperas tiempo, enfoque y dignidad. Te vuelves emocionalmente libre. No porque nada te afecte, sino porque aprendiste a decidir qué merece tu atención. El mundo está lleno de estímulos diseñados para sacarte de tu centro. Personas hablando desde su herida. Conflictos buscando audiencia. Opiniones lanzadas sin responsabilidad emocional. Si reaccionas a todo eso, vivirás agotado. Si eliges con conciencia, vivirás en control. La calma no es indiferencia. Es estrategia. Es poder silencioso. Y cuando entiendes que tu paz vale más que tener razón, algo se ordena por dentro. Dejas de pelear batallas innecesarias y empiezas a ganar las que realmente importan. Porque al final, no todo merece tu reacción. Pero todo lo que eliges sí define quién eres. Durante mucho tiempo confundimos fortaleza con ocultar el dolor. Creímos que ser fuertes era no sentir, no mostrar, no quebrarnos jamás. Luego fuimos al otro extremo, pensar que ser auténticos era decirlo todo, mostrarlo todo, abrir cada herida frente a cualquiera. Ambos extremos son errores. Porque la vulnerabilidad sin estructura no es valentía, es exposición peligrosa. Sentir dolor es inevitable. Procesarlo correctamente es una elección. El problema no es sentir, es descargar. Cuando vuelcas emociones sin orden, sin conciencia y sin contexto, no liberas, debilitas tu presencia. Regalas poder. Confundes mensajes. Y muchas veces destruyes más de lo que sanas. He visto relaciones romperse no por lo que se sentía, sino por cómo se expresó. He visto carreras dañarse porque alguien decidió procesar su tormenta interna en público. El control emocional no te pide que mientas. Te pide que administres. Que primero entiendas lo que te pasa antes de convertirlo en palabra. Procesar en privado no significa reprimir. Significa ordenar. Significa sentarte contigo, nombrar lo que duele, aceptar lo que incomoda y permitir que la emoción pase sin convertirla en espectáculo. Hay conversaciones que no se tienen cuando la emoción está encendida. Se tienen cuando la emoción ya fue entendida. Elegir cuándo abrirte es respeto propio. Elegir con quién hacerlo es sabiduría. No todas las personas saben cuidar lo que escuchan. Algunas usan tu vulnerabilidad como arma. Otras como chisme. Otras como excusa para minimizarte. La inteligencia emocional madura entiende que tu historia no es material público. Es territorio sagrado. Compartes cuando suma, no cuando sangra. Porque hablar desde la herida abierta te deja expuesto. Hablar desde la cicatriz te deja firme. Cuando hablas desde claridad, tus palabras pesan más. Tu presencia se sostiene. Tu dignidad se mantiene intacta. Mostrar control no es fingir que nada pasa.
Es demostrar que lo que pasa no te gobierna. Es poder estar herido y aún así presente. Es sentir profundo y responder con altura. Esa es la diferencia entre alguien emocionalmente fuerte y alguien emocionalmente expuesto. El liderazgo emocional nace ahí. En saber procesar internamente antes de actuar externamente. En entender que no todo dolor necesita audiencia y no toda emoción necesita micrófono. La calma que se construye en privado se proyecta en público sin esfuerzo. En mi vida aprendí que el dolor necesita primero silencio, luego reflexión y después palabra. Ese orden lo cambia todo. Cuando lo inviertes, te traicionas. Cuando lo respetas, te fortaleces. No es frialdad. Es madurez. No es distancia emocional. Es autocuidado. La gente confía en quien se gobierna. En quien no se desborda. En quien no convierte cada emoción en reacción pública. Porque esa persona transmite estabilidad. Y la estabilidad es liderazgo silencioso. Procesar en privado no te aleja de los demás. Te vuelve más claro con ellos. Te permite comunicar sin atacar, expresar sin descargar, marcar límites sin herir. Te permite hablar desde intención, no desde impulso. Cuando eliges procesar primero contigo, recuperas autoridad interna. Cuando decides conscientemente que compartir, te mantienes íntegro. Y cuando hablas desde un lugar ordenado, tu mensaje llega más lejos. Tu presencia se respeta más y tu influencia crece. La verdadera fortaleza no es gritar tu dolor al mundo. Es sanarlo sin perderte en el proceso. Y luego, si decides hablar, hacerlo desde la cicatriz, no desde la herida abierta. Porque ahí no hay desborde. Hay liderazgo. Cualquiera puede parecer seguro cuando todo va bien. Cuando no hay conflicto, cuando no hay presión, cuando nadie cuestiona nada. Pero la verdadera medida del carácter aparece cuando el ambiente se tensa. Cuando hay desacuerdo. Cuando hay crítica. Cuando algo importante está en juego. El conflicto no crea quién eres, lo revela. Bajo presión se cae el maquillaje emocional. Ya no sirve el discurso aprendido ni la pose ensayada. En esos momentos aparece tu dominio interno o tu desorden. La presión es un amplificador. Amplifica tu preparación o amplifica tus carencias. Y no hay argumento que oculte eso. Cuando la tensión sube, todos observan, aunque nadie lo diga. Observan tu tono. Tu postura. Tu velocidad al hablar. Observan si reaccionas o si respondes. Observan si te encoges o si te sostienes. Porque en esos momentos no solo se discute un problema. Se evalúa liderazgo. He estado en espacios donde una sola persona calmada cambió todo el clima. No porque gritara más fuerte, sino porque no perdió el centro. Mientras otros hablaban desde el impulso, esa persona hablaba desde la claridad. Mientras otros se justificaban, esa persona explicaba. Mientras otros se alteraban, esa persona respiraba. Y sin proponérselo, se convirtió en el punto de referencia. Mantener el tono estable no es fingir tranquilidad. Es decidir no escalar el conflicto. Un tono firme pero sereno comunica seguridad. Un lenguaje claro evita malentendidos que solo alimentan la tensión. Una postura abierta, sin rigidez ni sumisión, le dice al entorno que estás presente, no a la defensiva. El cuerpo habla antes que las palabras. Y bajo presión grita verdades. El temblor en la voz, la respiración corta, la agresividad disfrazada de firmeza. Todo eso delata inseguridad. Muchas personas pierden autoridad no por lo que dicen, sino por cómo lo dicen cuando están tensas. La presión es inevitable. La vida no va a bajar el volumen para que te sientas cómodo. Siempre habrá plazos, conflictos, críticas y desacuerdos. La diferencia no está en evitarlos, sino en cómo los atraviesas. Si cada momento tenso te desborda, vivirás agotado. Si aprendes a sostenerte, crecerás en respeto y confianza. Convertir la presión en escenario de liderazgo emocional no se improvisa. Se entrena. Se entrena respirando antes de responder. Se entrena eligiendo palabras precisas en lugar de ataques.
Se entrena recordando que perder el control nunca te da ventaja. Cada vez que atraviesas la presión con dignidad, fortaleces tu reputación interna y externa. Porque al final, la gente no recuerda solo el problema que enfrentaste. Recuerda quién fuiste cuando todo se puso difícil. Recuerda si fuiste un factor de calma o una fuente más de caos. La verdadera fortaleza no necesita imponerse. Se percibe. Se siente cuando alguien puede sostener la calma mientras otros la pierden. Esa calma no es pasiva. Es presencia consciente. Es poder controlado. Quien se gobierna bajo presión se vuelve confiable. Y la confianza es la base del liderazgo. La gente sigue a quien no se quiebra, a quien no explota, a quien no se esconde. Sigue a quien se mantiene firme, claro y humano incluso cuando el entorno tiembla. Porque al final, quien eres bajo presión define cuánto puedes liderar. Y ese liderazgo no se grita. Se demuestra. Vivimos en una cultura que confunde reacción con carácter. Parece que si no respondes de inmediato, pierdes. Si no te defiendes, te debilitas. Si no explicas todo, quedas mal. Pero la verdadera autoridad no se precipita. La autoridad observa, elige y responde solo cuando suma. Durante mucho tiempo creí que callar era rendirse. Que el silencio era señal de miedo o falta de argumentos. Hasta que entendí algo distinto, no todo se aclara hablando y no toda confrontación necesita palabras. El silencio consciente no nace del miedo. Nace del dominio interno. Cuando guardas silencio ante una provocación, no estás huyendo. Estás protegiendo tu centro. Estás permitiendo que el otro revele su nivel emocional mientras tú mantienes el tuyo. La calma incomoda al impulsivo porque lo deja solo frente a su propio ruido. He visto discusiones desarmarse por completo porque una persona decidió no morder el anzuelo. Ataques perder fuerza cuando no encontraron resistencia emocional. El silencio estratégico no alimenta el conflicto, lo expone. No valida el caos, lo deja sin combustible. Guardar silencio unos segundos es un acto de inteligencia emocional. Ese espacio breve te devuelve el control. Te recuerda que no todo comentario merece respuesta y no toda crítica merece defensa. Muchas veces explicar demasiado es una forma de inseguridad. Justificarte constantemente es decir, sin palabras, que dudas de ti. El silencio, cuando es elegido, comunica certeza. No necesitas probar quién eres si sabes quién eres. Por eso el silencio bien colocado eleva tu presencia. Demuestra que no reaccionas desde la herida, sino desde la conciencia. No se trata de callar siempre. Se trata de callar estratégicamente. Hay momentos para hablar y momentos para sostener el silencio como mensaje. El liderazgo emocional entiende esa diferencia. Sabe que la autoridad no se grita, se percibe. En mi camino aprendí que algunas respuestas llegan tarde si se dicen en caliente, pero llegan profundas cuando se dicen desde la calma. Aprendí que no todo conflicto busca solución. Algunos buscan reacción. Y cuando no la obtienen, se disuelven solos. Elegir el silencio es elegir dignidad sobre ego. Es decir, mi paz vale más que ganar esta discusión. Esa elección fortalece tu carácter más que cualquier argumento brillante. Porque el silencio estratégico no te apaga, te afina. No te reduce, te eleva. Cuando callas con intención, tu energía se conserva. Tu mensaje permanece. Tu autoridad crece sin anunciarse, sin ruido, sin desgaste. Dejas de regalar poder a situaciones que no lo merecen. El verdadero poder no siempre responde. A veces espera. A veces observa. A veces se retira con elegancia. Y esa capacidad de no reaccionar cuando podrías hacerlo es una de las formas más altas de autocontrol. El silencio estratégico no es ausencia de comunicación. Es comunicación avanzada. Es entender que menos palabras, cuando están bien elegidas, pesan más que 1000 defensas. Es permitir que la verdad se revele sin forzarla. Cuando aprendes a usar el silencio, te vuelves impredecible para el caos. Ya no reaccionas como esperan. Y eso genera respeto.
Porque quien se gobierna desde dentro no necesita dominar desde fuera. Al final, el silencio consciente es una forma madura de liderazgo. No busca imponerse. No busca aplausos. Simplemente sostiene el centro cuando todo alrededor quiere desbordarse. Y esa estabilidad se siente, se respeta y se sigue. La verdadera fortaleza no se mide por cuántas veces